Es una de las grandes ciudades de España que todavía no tiene una conexión ferroviaria acorde con el siglo XXI y a pesar de los avances más allá de Murcia, Cartagena sigue a la espera de esos pasos que la coloquen al fin en el mapa de la red de alta velocidad. Y estos días se ha avanzado en uno de los puntos clave para la ciudad, la integración de la futura conexión. Estos días hemos conocido que Cartagena Alta Velocidad contará con más de 7,5 millones para los estudios de la llegada del tren rápido, donde la financiación se repartirá entre Adif, la comunidad autónoma y el ayuntamiento. Concretamente, 7,5 millones para financiar los estudios y proyectos de la llegada de la alta velocidad a esta ciudad, ahora previsto, recordemos, para el 2026, año en el que al fin estará conectada a máximas prestaciones si no hay imprevistos. Concretamente, la financiación se repartirá entre Adif, que aportará el 50% del dinero, mientras que la comunidad autónoma y el ayuntamiento aportarán un 25% cada uno, un detalle aprobado por el propio ayuntamiento y que debería dar con la solución definitiva de la integración de las nuevas vías en su entrada a la ciudad, en teoría menos compleja que en otros muchos núcleos urbanos, pero que será determinante para su futuro. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Estas actuaciones se proponen avanzar en la ejecución de la integración del ferrocarril en la ciudad de Cartagena hasta la estación terminal, con el objetivo común para las partes de mejorar la funcionalidad ferroviaria, pero también en el ámbito urbano. Todo esto mientras se avanzan en las obras y trámites pendientes del recorrido hasta el entorno de Murcia capital. Estos días se ha cumplido un año de la llegada de la alta velocidad a Murcia, con unas cifras que han superado los 590.000 viajeros a pesar de las todavía grandes limitaciones del recorrido, con tiempos mejorables, pocas plazas y frecuencias y precios más altos de lo deseable, algo que cambiará notablemente en 2024 con la llegada de Aplo y Wigo. Recordemos que Cartagena contará con un nuevo acceso a la alta velocidad y al corredor mediterráneo, que aunque no pasará directamente por su núcleo urbano, su puerto estará conectado a Murcia y de ahí al resto del corredor. Línea que dispondrá de doble vía de ancho estándar y mixto para viajeros y mercancías, obras que se añadirán a las ya en marcha en el oeste de la región, camino de Almería, y que la comunicará más adelante con el resto de Andalucía, vía Granada, y que van sumando etapas a buen ritmo y sin aparentes problemas o contratiempos. El trazado que se integrará en Cartagena tendrá el soterramiento del canal de entrada en 750 metros y un nuevo acceso a Torreciega. Además, la histórica estación se adaptará a la alta velocidad con 3 nuevas vías y se ampliará su vestíbulo, una estación que además mantendrá y potenciará su especial belleza y que se integrará mejor en la ciudad. Será más accesible y sostenible y, según los responsables del proyecto, captará la luz del Mediterráneo y potenciará su valor histórico, algo siempre muy a destacar ya que hablamos de una de las estaciones más bonitas del país. El estudio ya en marcha contempla 3 ámbitos clave de actuación: el acceso ferroviario de la alta velocidad, la integración en el entorno urbano y la ampliación de la estación actual, para adaptarla al incremento presumible de los viajeros, siempre asociados a la llegada de estos servicios. Otra de las claves está en la solución planteada en el ámbito ferroviario, que propone un nuevo acceso de alta velocidad que será paralelo al corredor actual y con el fin de mantener durante las obras el tráfico ferroviario de trenes de mercancías a escombreras. Este acceso se realizará en doble vía de ancho estándar y mixto para acoger la circulación de trenes de viajeros de todo tipo en ancho estándar y trenes de viajeros y mercancías hasta el nudo de escombreras en ancho ibérico. La actuación clave será la integración en el entorno urbano, donde se contempla una integración en base a un soterramiento de 750 metros del canal de entrada a la estación, así como una mejora del acceso de Torreciega, sustituyendo el viaducto actual. Esto significa que los trenes llegarán a la ciudad de forma soterrada, una solución proyectada para la transformación en términos de accesibilidad al núcleo de Torreciega, contribuyendo a su integración en el entorno.
La estación acogerá 3 nuevas vías, 2 de ancho mixto y una de ancho estándar, hasta un total de 7, 5 de ancho estándar y 2 de ancho mixto, que acogerán los servicios de larga distancia en alta velocidad con el centro peninsular y con el corredor mediterráneo, así como a las relaciones de media distancia, tanto convencionales como de alta velocidad, y también contará con 5 andenes, 2 nuevos y uno ampliado frente a los 2 actuales. Otro detalle es que la terminal verá ampliada su zona de aparcamiento para viajeros, con plazas específicas para rental car, creándose una nueva rotonda de acceso, y también se habilitará una bolsa de taxis y plazas de parada momentánea. Además, desde Cartagena, pero también desde la propia Murcia, se busca reactivar las mejoras del trazado por Ellín, mucho más recto que el de alta velocidad vía Alicante. Poco a poco, esta cuenta pendiente con Cartagena va dando los pasos que tanto necesita y de los que seguiremos muy pendientes, pues queda mucho por hacer. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.